Excelente día a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quisiera platicarles un poquito acerca del tema del transgeneracional, es un tema que me parece muy interesante y que es bonito revisar para un poco encontrar de dónde vienen muchos de los síntomas, ¿no? Alejandro Jodorowsky, este artista y autor chileno, tiene varios temas ahí al respecto, tiene un libro publicado que lo vincula justamente con el tarot y bueno, habla de esto y hay varios más pues libros, autores, hay muchos videos que hablan del tema. A mí me gustaría compartir un poquito una serie de reflexiones alrededor de esto. Primero que nada, el hecho de comprender que nosotros venimos aquí a este mundo gracias a series y generaciones de personas, ¿no? O sea, nosotros el hecho de que estemos hoy aquí coincidiendo en este espacio, aunque sea virtual, viene a raíz de mucha gente que ha tenido vidas plenas, que ha tenido pues sus propias historias, sus sensaciones, sus amores, sus vivencias, sus dolencias, todo, y que de alguna manera la historia de cada uno de ellos nos ha ido formando desde antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Ha ido trazando el camino para que hoy estemos aquí. Entonces me parece algo bastante lindo el hecho de pensar en realmente hacer conciencia de todas estas cosas que tienen que ver con el hecho de que hoy estemos aquí en el presente. Y bueno, de lo que iba aquí para hablar de esto es que primero que nada, pues nosotros crecemos en un entorno, ¿no? El entorno familiar. Independientemente de cómo sea la situación en ese entorno, pues la gran mayoría de nosotros crecemos dentro de una casa con ciertas reglas y ciertos patrones que nosotros vamos aprendiendo. Cuando somos bebés somos como una esponja que empieza a absorber de todos lados, que empieza a imitar pues a nuestros padres o la figura que nosotros tengamos como figura de autoridad, que empieza a desarrollar pues ciertos comportamientos, conductas muy basados en la familia y en el entorno en el que estamos creciendo. Entonces es curioso cuando tú observas una familia, por ejemplo, que te das cuenta que tienen cierto tipo de humor, que te das cuenta que tienen pues cierto tipo de manera de hablar, cierta forma de incluso de caminar, del lenguaje corporal, la manera en la que se visten. Hay una serie de cosas que uno puede identificar que pertenecen a un mismo grupo, ¿no? Siempre sucede esto, en mayor o menor medida, pero podemos darnos cuenta que mucho de lo que nosotros somos, de lo que nos hemos formado, viene de cosas que hemos adquirido de estas personas con las que crecimos, ¿no? Después, a medida que avanza la vida, pues vamos creciendo y vamos agarrando no solamente de nuestra familia, sino que vamos pues contrastando con otras visiones del mundo, ¿no? Primero que nada en la infancia pues está este núcleo principal, la familia tradicional pues sería padre, madre, ¿no? Tal vez hermanos, y entonces pues podemos identificar que de ellos absorbemos, pero más tarde, cuando empezamos a desarrollarnos en otros contextos, como por ejemplo la escuela, empezamos a darnos cuenta que chocamos con visiones de otras personas. Entonces ya tal vez nos juntamos con un grupo de amigos y entonces de ellos vamos aprendiendo una cierta visión y cambia nuestra forma de vestir y tal vez descubrimos gustos, por ejemplo en la etapa de la adolescencia, que estamos probando una cosa y otra y que pasamos y experimentamos distintas facetas para poder identificar y saber esto sí me gusta, esto no, con esto me veo reflejado, me identifico con esto, ¿no? Y entonces empiezo a generar pues todo esto que al final de cuentas es mi identidad, ¿no? Y esto pues va haciéndose cada vez más grande con el tema, por ejemplo, de la pareja, con el tema de las personas con las que tal vez trabajo, con las que convivo en mi día a día. Yo empiezo a desarrollar esta capa social donde empiezo a adquirir un poco de todos estos entornos. Pero principalmente y fundamentalmente es en el entorno en el que crecemos, la familia. De ahí yo aprendo muchas de mis creencias sobre la vida, muchas de las verdades que yo acepto de mi realidad, ¿no? Y esto es muy curioso porque no solamente se queda allí, sino que es algo que va evolucionando, pero que sí está muy arraigado.
Entonces, tal vez ciertas historias familiares pueden tener un eco en mí y que me van formando de una u otra forma, ¿no? Porque yo aprendo a ver el mundo a través de esos filtros que mi familia tiene. La forma más sencilla de verlo es, por ejemplo, el tema del lenguaje o el tema de la religión, ¿no? O sea, si yo nazco, como en mi caso, que soy de México, en este país, bueno, de entrada ya hablo cierto idioma, ya comparto ciertas características con toda la gente que comparte mi nacionalidad, ¿no? Pero más allá, o sea, centrándonos más en el tema del núcleo familiar, que es de lo que estábamos hablando, por ejemplo, en el tema de la religión, bueno, casi siempre pasa que los hijos son inculcados con la religión que tienen las familias, ¿no? Y asimismo con esto, que es como un ejemplo, digamos, muy general, pero que es fácil de entender, pasa con la creencia acerca de cualquier cosa. Mi concepción del amor viene a raíz de lo que yo aprendí que es el amor en mi familia. Mi concepción de cosas como el dinero, por ejemplo, del trabajo, la amistad, la lealtad, las traiciones, lo que está bien, lo que está mal, todo eso viene inculcado de lo que a mí me enseñaron que se podía hacer. Y no solamente es lo que te dicen, sino es también lo que te muestran, ¿no? Y es importante hablar de toda esta serie de cosas porque nosotros una vez que crecemos, podemos empezar a cuestionar esas cosas con las que fuimos inculcados, ¿no? Que tal vez pues ya podemos con un criterio diferente empezar a analizarlas y ver y decir, bueno, realmente esto no era algo con lo que yo hubiera querido, ¿no? Empatar, tal vez ahora estoy en desacuerdo con esto, etcétera, pero eso es una vez que mi mente ya ha sido pues suficientemente expuesta a otras cosas, a otras realidades para poder entenderlo. Entonces aquí lo que sucede es que empiezo a contrastar, pero muchas de esas ideas se quedan ahí arraigadas en el inconsciente, se quedan ahí pues muy presentes en nuestra vida, aunque no sea de una forma consciente, y esto nos puede llevar a vivir de determinadas maneras sin que nosotros lo sepamos por completo. ¿No? Porque el hecho de hacer conciencia de algo implica que ahora puedo tomar la decisión de permanecer así o realizar un cambio, pero cuando no se es consciente, de alguna manera está presente en tu vida, pero no termina por darte a ti la facultad de ese cambio, ¿no? Entonces, primero que nada quisiera resaltar esto, la importancia de hacer conciencia de estas cosas, de estos patrones. Llevándolo un poco más allá, por ejemplo, mencionaba Jodorowsky, y él en su libro, este de metagenealogía se llama, menciona que no solamente se pasan estos comportamientos, no solamente se pasan estas conductas, estas creencias, sino también puede haber cuestiones como la transferencia de enfermedades, ¿no? Entonces, esto lo menciona desde este plano como simbólico, donde estamos hablando de que para pertenecer al clan, yo también genero la enfermedad que tal vez tuvo mi padre y que tal vez tuvo mi abuelo, y nos vamos así varias generaciones. Entonces, de alguna manera es crear ese malestar en mi cuerpo para ser fiel al clan. Y es muy curioso porque aún así lo veamos con ojos de escepticismo, podemos ser conscientes de que efectivamente siempre hay ciertos patrones, ¿no? Y es muy común ver esto de tal vez alguien en la familia tiene cierta enfermedad y empieza a desencadenarse a partir de allí. Y muchas veces pues sí está vinculado, ¿no? A ciertas historias, a ciertas situaciones. Es también impresionante ver cosas como por ejemplo las profesiones, que de pronto alguien decide por alguna historia de su vida dedicarse, por ejemplo, a la sanación por medio de la medicina y entonces empieza a haber mucha gente que se dedica a lo mismo y tal vez uno es médico y otra persona puede estudiar enfermería y otra persona veterinaria y otra ser terapeuta, psicología, etcétera, pero siempre está enfocado a sanación. Entonces eso es algo que también podemos identificar, que muchas veces se repiten en estos patrones, ¿no? Entonces, de lo que estoy hablando aquí, y es a lo que voy, es que muchas de estas historias, de estas narrativas, están ahí presentes y rigen nuestra vida de alguna manera. Pero no tiene por qué ser así si es que nosotros decidimos que no sea así. Porque a veces estos cuadros que nos
de alguna manera nos dirigen, nos encadenan a cierta predestinación, por así decirlo, pues no son cosas que nosotros queremos en nuestra vida. A veces son cosas que llegan y que nosotros sentimos como una presión, como algo que me genera insatisfacción, frustración, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer conciencia de estos patrones. Y con esto te invito a ti que me escuchas que hagas la reflexión acerca de qué cosas identificas en tu vida que han sido repetitivas en tu entorno, en tu familia. Y como mencioné, pueden ser cuestiones de creencias, pueden ser cuestiones de enfermedad, pueden ser cosas de visiones de la vida, pueden ser cosas como las profesiones, etcétera. Pero entonces vamos haciendo esta recapitulación de la historia familiar y entendiendo quiénes somos nosotros a partir de eso, ¿no? Porque recordemos que no solamente soy yo como individuo, que soy yo a través de los otros. Entonces, cuando yo comprendo eso, cuando yo logro hacer ese clic, empiezo a entender de dónde viene mi familia, eso me dice de dónde vengo yo y me dice hacia dónde puedo ir, porque una vez que yo identifico eso, puedo decir, ok, estas cosas sí me gustan, con estas creencias, con estas visiones, sí me identifico, pero ¿qué tal que con esta en particular no? ¿Qué tal que estoy en desacuerdo con eso? ¿Qué tal que yo quiero ir en contra de eso porque no me parece lo correcto? Entonces hay que primero hacer conciencia de eso y después romper el patrón, ¿no? Y esto de romper el patrón puede llegar a ser bastante complicado porque estamos hablando de uno de los lazos más grandes que tenemos en nuestra vida, que es la familia. Estamos hablando de nuestras raíces, ¿no? Simbólicamente la familia es este sostén, este pilar de nuestra vida. Entonces tampoco podemos cortarlo de tajo y destruirlo, pero algo que sí podemos hacer es transformarlo, resignificarlo. Y esa es la invitación que te hago. Yo quisiera proponerte primero que identifiques y hagas conciencia de estos patrones y cosas distintas que han ido ocurriendo en tu vida, que ahora tú identificas que vienen inculcadas y que tal vez nunca fueron tus propias creencias, que tal vez nunca fueron tus propias intereses, tu manera, tu visión particular de la vida, sino que fue algo que se te impuso. Entonces, si de pronto, y voy a mencionar un ejemplo solo por decir alguno, llega alguien y te dice, ah, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, y tú lo aceptas como una verdad absoluta, estás cegándote y negándote a una posibilidad de conocer y de conectar con mucha más gente de la que tal vez conectarías si no tuvieras ese filtro, ¿no? Que de entrada te está dictaminando algo que puede llegar a tener una connotación negativa. Entonces tú puedes identificar esto y decir, bueno, yo quiero juzgar a la persona basado en lo que yo conozco de la persona, ¿no? Yo quiero decidir si esa persona es o no es buena o etcétera, pero basado en mis propias creencias, en mis propios criterios y decidiendo no juzgar simplemente por el hecho de ser hombre o ser mujer, sino por el hecho de conocer a la persona y conectar con ella o no hacerlo. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y como esto puede ocurrir en muchas situaciones y cosas de la vida, puede ocurrir en el tema de las relaciones de pareja, puede ocurrir en el tema de las cuestiones de trabajo, del dinero, de cómo me percibo yo, todo el tema de, por ejemplo, de la salud mental, etcétera. O sea, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo de la familia y de nuestro entorno. Entonces, primero que nada, yo te haré la invitación a identificarlo. Y después te haré la invitación a que lo resignifiques. Una vez que identificas esa creencia, ese patrón, esa cuestión que a ti no te hace clic, que termina por ser algo pues contraproducente en tu vida, te hago la invitación a romper el patrón y sin, digamos, destruir ese lazo familiar, pues sí ponerle un alto y decir, ¿sabes qué? Yo ya no estoy dispuesto a continuar con esto porque yo quiero vivir mi vida bajo mis propias reglas, en mis propios términos. Y para esto me gustaría sugerirte algo que viene aquí en este libro, precisamente de Jodorowsky, que es el manual de psicomagia. Ya hablamos en algún video anterior de la psicomagia, esta técnica que nos permite hacer actos simbólicos de manera que liberemos esta tensión psíquica y que podamos hacer una sanación emocional, espiritual a través del arte. Y precisamente aquí viene un apartado que nos habla de las enfermedades familiares. Voy a leer lo que dice, es un párrafo corto, pero me gustaría poner un poco de contexto y después darles el ejemplo del acto que sugiere aquí.
Y dice, muchas personas que padecen enfermedades que han ido repitiéndose a lo largo de generaciones las creen congénitas. Dicen, por ejemplo, nosotros los Pérez nacemos con el hígado débil, o bien en nuestra familia todos sufrimos enfermedades cardíacas. La abuela muere de cáncer de pecho e igualmente la madre y la nieta. El padre eructa continuamente y tiene pólipos en la nariz, y el hijo presenta igualmente estas molestias. Entonces, vamos a ver un poco más avanzado aquí en el texto y dice, la exclusión se siente como una condena a muerte. El mayor castigo que puede dar la iglesia es la excomunión. Este deseo inconsciente de no ser excluido de la comunidad, en familias donde la expresión amorosa no se manifiesta claramente, se expresa en enfermedades comunes que indican claramente la pertenencia al grupo. Lo que mencionaba hace un momento, si yo no tengo una relación tan fuerte con mi familia, puedo estar generando esto como medio de filiación al clan, como medio de pertenencia, ¿no? Y vuelvo a la lectura. El cerebro, eludiendo el sufrimiento entre dos males, siempre dirige el menor. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que entre ser excluido del clan y entre sufrir la enfermedad, inconscientemente se prefiere la enfermedad porque sería más peligroso el hecho de ser excluido de mi familia, de mi clan, ¿no? Y vuelvo, dice, esto hace que el individuo pueda preferir padecer una enfermedad, a veces mortal, pero que lo identifica como miembro de la familia, en vez de vivir el terror atávico de ser abandonado. Y ahora viene la sugerencia de el acto de psicomagia. Recordemos que una de las reglas de los actos de psicomagia es que entre más complicado sea y entre más potente sea el símbolo con el que se trabaja, más efectividad tendrá. Entonces vamos a platicar un poco más acerca de esto. Escoja un objeto cualquiera que represente su enfermedad. Puede ser un libro pesado, un álbum fotográfico familiar, una piedra, un animal disecado, etcétera. Lo mete en una bolsa que durante 40 días llevará encima cada vez que salga de su casa. Al cabo de ese tiempo, debe ir a la tumba de su antepasado más antiguo a depositar allí ese objeto, derramando sobre él un pequeño frasco de miel mientras pronuncia estas palabras. Querido antepasado, no necesito tu enfermedad para estar unido a la tribu. Luego enviará por correo a cada miembro de su familia un frasco de miel semejante al que ha derramado sobre el objeto que representaba la enfermedad familiar. Y con eso concluye el acto psicomágico. Ahora, hay que analizar un poquito aquí el simbolismo del que estamos tratando. Primero que nada, el objeto representa esta carga que nosotros estamos teniendo. El álbum familiar particularmente me parece un objeto increíble porque no solamente representa la carga pesada que nosotros tenemos que llevar los 40 días, sino que además tiene las imágenes de los miembros de la familia, los miembros del clan. Entonces, la carga simbólica es bastante presente allí. Yo estoy cargando con este malestar del clan. Ahora, la miel es un elemento muy importante. Si recordamos de estas reglas de la psicomagia, había una que menciona que es muy importante que siempre el acto termine de manera positiva. Nosotros no podemos hacer un acto de psicomagia que termine en ira, en rencor, en dolor, porque entonces eso es lo que se queda grabado en nuestro inconsciente, en nuestra memoria. Eso es lo que se queda ahí plasmado de forma que no estamos sanando el mal, estamos transformando dolor en otro tipo de dolor. Lo que propone Jodorowsky es transformar ese dolor en algo amoroso, en algo creativo, en algo que en potencia sea mucho más positivo que lo que nosotros estábamos teniendo inicialmente. Entonces es importante este tema de la miel porque estamos hablando de dulzura, porque estamos hablando de alimento, estamos hablando de algo que se preserva. Entonces, cuando nosotros ponemos miel, estamos sellando este acto psicomágico de forma que lo hacemos con amor. Me separo de las ideas del clan, pero no del clan. Me separo del dolor del clan, pero no del clan. Entonces eso es importante aquí porque precisamente es lo que mencionaba, resignificamos la forma en la que yo me afilio a mi familia, resignifico el hecho de venir de esta situación que me produce dolor y lo cambio para seguir estando en armonía con mi clan, con mi entorno familiar, con mis antepasados, pero desde mis propios términos, no desde el deber ser y desde esta carga que llega a ser pesada. Entonces, con eso me gustaría finalizar el video de hoy.
Espero que te guste, espero que sea algo interesante para ti. Pronto voy a seguir compartiendo pues algunas otras cosas acerca del arte, acerca de la sanación, vinculando estas cosas. Me parece muy lindo este tema de la psicomagia y bueno, como recomendación, como invitación, pues revisa un poco estos temas del árbol genealógico porque muchas veces mirar hacia atrás nos ayuda a entendernos en el presente. Y bueno, que tengas un excelente día. Espero que disfrutes mucho este video. No te olvides de suscribirte, de compartirlo a quien creas que le pueda interesar. Excelente día.